nuestro Dios y la forma de vida de la iglesia, conforme Dios nos la revela en el libro de los Hechos. En esta serie que hemos estado hablando sobre la iglesia, basado en este libro, y quisiera que si estás apuntando o que pongas una gran atención, el tema lo puedas registrar. Se llama el tesoro del cielo y su valioso vaso. El tesoro del cielo y su valioso vaso. Nuestro Dios nos ha traído un tesoro maravilloso, pero ha escogido vasos humanos en los cuales depositar este tesoro. Te invito a abrir las escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 15, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Leeremos de la siguiente forma, todos juntos en voz alta. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Las canastas son muy útiles, los vasos, las canastas, los recipientes son útiles para muchas cosas. ¿Recuerdan el clásico repartidor de pan mexicano de otra época que traía sobre su cabeza una canasta con pan y andaba en bicicleta? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de eso? Conocí la edad de algunos, ¿verdad? Ya con los que se acuerdan de esas cosas. Y entonces yo nomás lo he visto en las películas mexicanas, pero a algunos sí les tocó verlo. Era un clásico, hasta la gente salía a buscar el pan. Un día recuerdo haber estado en Cuba y pasó algo semejante. Yo no había estado jamás ahí, pero recuerdo que llegué una vez, fui a ver gente a predicar en Cuba. De hecho hay una iglesia que se llama Palabra Viva en Cuba, por cierto, que de alguna manera pudimos serle bendición durante una época y han estado prosperando y creciendo. Pero cuando fuimos en aquella ocasión, recuerdo que estar en una casa, al ir llegando del aeropuerto, nos trasladaron por tierra a cierta zona por allá al fondo, en la orilla de la isla, y en el camino, llegando al pueblo que nos íbamos a hospedar, pasó un hombre en bicicleta que traía al frente una cajota enorme, como una vasija, como un recipiente, como una canasta, con muchos panes de esos grandotes. ¿Cómo se llaman los panes esos grandes? Baguettes, como baguettes grandotes, ¿verdad? Que estaban ahí, pero enormes, como de unos 80 centímetros por lo menos, y estaban ahí mucho, y salía la gente a comprarlo, felices. La verdad es que se veían ricos, se veían bien, pero yo vi que cuando la gente lo compraba, primero iban en terracería en la bicicleta, entonces levantando todo el polvo, y nada tapaba el pan. Eso a mí se me hizo así como que, pues yo no me animo mucho a eso, pensé, y menos en otro país donde no me conocen, no quisiera pasar un tiempo aquí enfermo. Pero bueno, en fin, había polvo y todo. Se detiene el de la bicicleta con el pan, salieron de todas partes a comprarle y no les daba papel ni nada, sino que le daban el dinero, agarraban el pan, o él lo agarraba con la mano sudorosa después de estar manejando, agarraba el pan y se los daba, así como estaba, agarraba el dinero y le daba el pan. Ellos lo agarraban y mientras contaban el dinero, agarraban el pan y mientras contaban el dinero, no bromeo, vi un señor sin camisa comprar pan y le pagó. Y entonces yo vi eso y dije, qué raros son aquí, ¿verdad? Pero luego que veo otro que viene en bicicleta y llega en bicicleta el otro a comprar. Entonces uno piensa, ¿cómo te la vas a llevar, ¿verdad? En bicicleta. Entonces llega, lo compra y todo. Ya cuando se lo dan, que se lo pone en el pantalón. No bromeo, es en serio. Lo metió en su pantalón y se fue en la bicicleta con el pan puesto dentro del pantalón. Yo cuando vi eso dije, qué cosa tan rara, costumbres extrañas. Llegué a la casa en la cual nos ofrecieron una comida, en la primera casa que estuvimos, porque estuve en algunas casas predicando, y cuando estuvimos en ese hogar, en esa casa, recuerdo que salió la hermanita bien feliz. Pastor, ¿quiere pan? No, hermana, gracias, sabe que yo estoy ayunando, no tengo muchas ganas de comer pan, estoy bien así, ¿verdad? Gracias. La realidad es que uno te imaginas todo, ¿verdad? Cómo lo trajeron, cómo lo compraron, de dónde salió. Yo no es, o al menos de la orilla no, ¿verdad? En fin, pero bueno, no sabe uno, es cada cosa que ve uno, vasijas, vasos, ¿verdad? Sazonado, ¿verdad? Bueno, en fin, pero bueno, no entiendo yo. La verdad es que, bueno, en fin, se ocurren muchas bromas, pero creo que no es propio hacerlas desde un púlpito. El punto es que una vasija es siempre útil. Y en la Biblia las vasijas se nos llama a los seres humanos vasijas. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios
para contener a Dios. Tenemos las características humanas para contener a Dios, es decir, la forma. Cuando tú vas a guardar una pelota, buscas un recipiente redondo. Cuando vas a guardar un dado, buscas un recipiente cuadrado. O sea, generalmente el recipiente es de acuerdo a lo que se va a guardar. Así se empaquetan las cosas. De esta manera Dios quería depositar su buen tesoro, su presencia, su gloria, su ser en el Espíritu. El Espíritu Santo quería depositarse en algo para manifestarlo a la creación. Y los recipientes que escogió fuimos nosotros, los seres humanos. Nos hicieron para contener a Dios. Tenemos la forma de Dios. Cuando alguien compra un guante, pues busca un guante que tiene 5 dedos. No busca uno de 8 dedos. Deme un guante de 8 dedos para mi mano de 8 dedos. No, ¿verdad? Busca un guante de 5 dedos porque esa es la forma que tiene su mano. Dios nos creó de tal manera que podemos contener a Dios porque fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. El capítulo 9 del libro de los Hechos tiene como centro un versículo que habla acerca de cómo el apóstol Pablo fue descolgado en una canasta para salvarle la vida, porque buscaban matarle. Y esto es maravilloso, porque este Saulo había sido el perseguidor. Este Pablo, el mismo Saulo, había sido perseguidor de la iglesia. Vimos su conversión, lo vamos a ver un poco sobre su conversión. Y cuando tratan de matarle a él, el que primero perseguía a la iglesia luego fue el perseguido. Y cuando tratan de matarle, lo tratan de matar por el tesoro, la riqueza que había en su interior. El diablo supo que Saulo era peligroso. El diablo supo, las tinieblas supieron que un hombre como Pablo, como Saulo de Tarso, después llamado Pablo, era un hombre sumamente poderoso por el depósito que estaba en su interior, y trató de frenar su vida antes de producir todo lo que produjo. Tan solo 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. La gran mayoría de las iglesias de su tiempo fueron fundadas por el apóstol Pablo. La estructura de la iglesia eclesiástica, de apóstoles, de obispos, de presbíteros, de ancianos, de pastores, toda la estructura, diáconos, todo lo que hizo, lo formó el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Debemos muchísimo a este vaso. Entonces, hoy vamos a estar viendo mucho al respecto de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? La vida divina, la vida de Dios, el tesoro de Dios, había sido derramado sobre 120 personas el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes que vimos al respecto de eso en el capítulo 2? Gracias, hermano, por su maravilloso entusiasmo. Y entonces, algunas veces me abruman con el entusiasmo. Entonces, el Espíritu Santo se derramó en los 120 y los 120 profetizaron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, sino es el tesoro de Dios, la presencia de Dios en ellos, en el Espíritu. Fueron llenos del Espíritu. Y la promesa era que cuando fueran llenos del Espíritu, habrían de ser testigos del Señor en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que irse por toda la tierra llevando esta vida, la naturaleza de Dios, la vida de Dios. A donde llegaran, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando a Dios, que estaba en ellos. Pero los judíos tuvieron un problema de prejuicio. Los judíos no quisieron salir. No les pareció lo más apropiado hablarle a quienes no fueran judíos, y dejaron el tesoro solo para los judíos. Así que se quedaron en Jerusalén y no le predicaban a nadie más. Dios, provocándolos un poco, primero tomó la vida de los 12, de los apóstoles, y la transmitió a otros posteriores que eran los diáconos. Y esa vida se amplió en gente como Felipe y como Esteban, 2 diáconos que empezaron a hacer milagros y maravillas y a predicar y a ganar almas. Y entre ellos, por ejemplo, en el caso de Felipe, se fueron un poco más allá hablándole a los samaritanos. Los samaritanos de alguna manera eran considerados como medios hermanos. No eran del todo gentiles, no eran del todo judíos. Era la mezcla de judíos con asirios. Por tanto decían, bueno, ellos sí pueden oír, tienen sangre judía. Pero no fueron más allá. Dios forzó a Felipe, llevándolo más adelante hacia el camino hacia Etiopía. Recordarán cómo le habló, se los prediqué la semana anterior, cómo le habló a un etíope, eunuco, que llevó el evangelio al África. Y en el caso de Esteban, fue movido por el Espíritu Santo para ir a una sinagoga llamada de los libertos. Los libertos eran los que anteriormente habían sido esclavos en los países griegos de los judíos. Y de estos judíos libertados regresaron a Jerusalén y se reunían en una sinagoga especial de los libertos,
una sinagoga donde con frecuencia la predicación era en griego porque ellos venían de países griegos y tenían nombres y culturas y costumbres un poco más griegas. Esteban es un nombre griego, no es un nombre judío. En la sinagoga de los libertos pusieron a un jovencito de 30 años a ser el rabino de la sinagoga. Ahí era para que dijeran amén. Un jovencito de 30 años lo pusieron a ser el rabino de la sinagoga, porque él venía también de una ciudad gentil llamada Tarso. Este jovencito se llamaba Saulo de Tarso. Era un rabino, pero fariseo de fariseos. Si tú has conocido a un radical, mira, Saulo, para que lo equipares, sería alguien que no tendría ningún problema para amarrarse una bomba y volarse delante de todos. Era radical, con todo radical. Así que él era el rabino de la sinagoga de los libertos. Él hablaba griego, hablaba latín, lámina galvanizada y todo lo que pudiera. El hombre conocía idiomas: arameo, hebreo, griego, latín. O sea, impresionante. Había sido educado bajo los pies de Gamaliel, es decir, bajo la guianza del erudito más alto de todos, que era Gamaliel en su momento. Entonces venía con muy buenas credenciales, tenía gran éxito. La sinagoga era un éxito, pero la vida divina que está en los apóstoles pasó al diácono Esteban. Y Esteban fue a la sinagoga de los libertos y predicó Esteban en la sinagoga de los libertos y empezó a compartir y se armó un debate. Y en el debate principalmente era entre Esteban y el rabino Saulo. Saulo era un erudito que conocía la Biblia de memoria. Te podía citar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio sin detenerse en hebreo. Totalmente completita. Él sabía muy bien la palabra. Además conocía el resto de los profetas y los salmos. Sin embargo, en este debate Esteban le puso una paliza. Lo dejó como lazo de cochino. Y Saulo fue avergonzado, ridiculizado, porque él venía con todo el conocimiento, con toda la experiencia, y un diácono, ni siquiera uno de los apóstoles, no un ministro, sino un diácono, le dio una paliza bíblica, lleno de revelación. La revelación de Esteban era: Dios ya no habita en los templos hechos por manos humanas, Dios habita en los seres humanos. Y ellos se confundieron. Saulo no pudo aguantar esto. ¿Cómo es posible que estén en los humanos? No, si nos hizo construir un templo, ya no, ahora está en nosotros. Incluso pudieron ver el rostro de Esteban como el de un ángel. Saulo se enojó tanto que mandó matar a Esteban y lo apedrearon y lo mataron, bien muerto, completamente muerto. Esto hizo que al pasar esta experiencia, Saulo se enoja, lleno de frustración y de vergüenza ante la paliza que le dio Esteban, que consideró al cristianismo un foco de infección que podía acabar con el judaísmo. Así que Saulo se lanzó en una persecución. Fue con el sumo sacerdote. Cabe señalar que era conocido el sumo sacerdote porque Saulo era de una familia prominente, rica. Fue con el sumo sacerdote, pidió cartas y le dijo: permíteme perseguir a los cristianos. Y le dieron la oportunidad de perseguirlos, aunque el gobierno romano exigía que los judíos no podían matar a nadie. Saulo se brincó la ley romana y se fue por todos los pueblos a perseguir cristianos. Él testifica tiempo después que no importaba sean mujeres o niños, los torturó, mató a muchos de ellos, los metió a la cárcel porque eran cristianos. Este era Saulo de Tarso, una especie así como ese personaje de caricaturas, el demonio de Tasmania, algo así. El tipo era un verdadero loco, con gran influencia. Armó un ejército pequeño de gente farisea y se fue a perseguir cristianos. Camino a Damasco, en el capítulo 9 nos presenta que cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le presentó. A este no lo convierte nadie, a este solo Cristo lo podía convertir. Y si tú veniste de mala gana, ten por seguro que no te le vas a escapar. Sea como sea, hoy en la noche, cuando duermas, mañana, puede ser por la buena o por la mala, pero confesarás que Jesucristo es el Señor. Verás que un día tendrás tú también que decir: Él es el Señor. Oye, enójate y di que no es cierto, lo harás.
Muchos de los que están aquí al principio dijeron, yo nunca, y ahí están otra vez, ahí están cantando alabanzas, levantando las manos y poniendo el corazón. Esto es inevitable, esto se pega más que la roña, ¿verdad? Esto es increíble. Pero Saulo, cuando se le presenta el Señor, dice el capítulo 9 que una luz le resplandeció más brillante que el sol y Saulo cayó a tierra. Él iba caminando, él no iba a caballo como algunos piensan. Un rabino jamás se trasladaría de un lugar a otro arriba de un animal. Él lo haría caminando. Llevaba cerca de 200 kilómetros caminando para ir a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Como la vida divina estaba en Jerusalén, en los apóstoles y en los 120, y no quisieron salir a los gentiles, salvo Felipe, que era el primero que había hablado. Esteban un poco se había atrevido, pero nadie más quería atreverse. Dijo Dios, necesito que la vida se distribuya. ¿No han visto que la vida así es? ¿No han visto que Dios usa el viento para mover las semillas de un lugar a otro y llevarla a otros sitios? ¿No han visto que Dios usa animalitos que se tragan una semilla, se la llevan a otra parte, la tiran por allá y allá crece un árbol? Dios hace esto porque la vida tiene que abrirse camino. La naturaleza divina que descendió del cielo es exactamente igual. Se abre camino a como dé lugar. ¿Nunca te ha pasado que de pronto te revienta la banqueta a una planta y dices, ¿esta de dónde salió? ¿Quién la sembró aquí? Dios sabe lo que tiene que hacer, pero la vida se va a abrir camino. En este caso, la naturaleza divina tenía que llegar al mundo entero. Si los apóstoles no quieren ir, Dios le levantó un perro bravo que los distribuyera por todos lados. Y salieron por todas partes perseguidos por Saulo. Pero aún así, los 12 apóstoles no quisieron salir de Jerusalén. Se quedaron ahí y dijeron, no vamos. No, pero que no vamos. Y ahí se quedaron escondidos, con miedo a ser muertos, pero no salieron. El gran apóstol Pedro, los apóstoles también entrenados por Cristo, no salieron a las naciones. Y entonces el gerente de la compañía enemiga, que era Saulo de Tarso, sí andaba por todo el mundo. Piénsalo. O sea, a Saulo de Tarso solo había dos opciones que tenía: o lo contrataba Dios por la forma como se movía de aquí para allá, o la Coca-Cola lo iba a nombrar el gerente principal. Porque Saulo no estaba quieto. Mientras los 12 apóstoles están encerrados, Saulo va de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, buscando cristianos. Entonces Dios miró a 12 llenos del Espíritu Santo, arrumbados, y dijeron, estos no salen. Ya los perseguí. Les ofrecí un reino y no salieron. Les di promesas, no salieron. Los llené del Espíritu Santo, no salieron. Les levanté una persecución y no quieren salir. Y el otro tipo no le ha ofrecido nada. Trabaja para la compañía enemiga. Está todo enojado y amargado y anda de pueblo en pueblo. No, pues me sirve más este. Voy a agarrar la vida de estos y le voy a transmitir a este también la vida. Ten cuidado, porque si no predicas el evangelio, Dios puede levantarte al que está bajo un puente drogándose. Dios puede hablarle a la prostituta. Dios puede hablarle a quien menos te imaginas para que tome tu lugar. Ten cuidado, actívate, porque Dios no va a estar quieto. Dios no te necesita, te ofreció el privilegio, pero no está obligado a ti. Puede llamar a quien Él quiera, hasta el peor de los peor, que fue Saulo, Dios lo llamó. Saulo dijo más adelante, el primero de los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, si alguien pecó, fue Pablo, fue Saulo de Tarso. Y Dios se le presenta camino a Damasco, le resplandece, y hay una historia tremenda. En esta historia, que es lo que quiero que veamos, que quiero que desarrollemos, que aprendamos sobre esto, nos va a ayudar a aprender, a entender que somos vasos y que debemos ser convertidos en vasos de honra para el reino y no vasos de deshonra, como antes era Saulo de Tarso. Era un vaso de deshonra, un vaso para lo malo, y Dios lo transformó en un vaso para lo bueno. Y por eso el pasaje que leímos, Dios dijo, instrumento escogido me es este. Quiera Dios desde el cielo mirarte y decir, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, bendito sea Dios. Mira al vaso escogido. Primero, la luz del cielo escogió a este vaso. Camino a Damasco, Dios le sale al encuentro y lo tiró al piso. Esta luz resplandeció sobre él, más brillante que la luz del sol al mediodía, tanto que dejó ciego a Saulo. Dios vino en forma de luz, dijo, no te conviertes, viste a Esteban con cara de ángel y no te convertiste, pues ahora vas a ver. Le puso luz que lo tumbó, lo dejó ciego. Todos necesitamos un camino a Damasco en nuestra vida. Todos necesitamos el resplandor de la revelación de Dios que nos haga caer en tierra y reconocer quién es el Señor.
Saulo lo aprendió de esta manera. Y esto sucedió, según lo vemos en el contexto, en el monte Hermón, el mismo monte donde Jesús se manifestó o se glorificó delante de sus discípulos. En el monte donde le salió luz a Jesús y que Jacobo, Pedro y Juan lo vieron y dijeron, quedémonos aquí. Cuando vieron a Cristo glorificado, cuando vieron el reino de Dios viniendo, que el rostro de Cristo era mayor que el del sol. En ese mismo monte iba Saulo por ahí. Al pasar por ese lugar resplandeció la misma luz y le habló el mismo Señor. Es algo así como si en ese lugar hubiera estado imantada la gloria de Dios, esperando que pasara Saulo de Tarso. Y estoy seguro que en este lugar la gloria de Dios se ha manifestado más de una vez. Estaba esperando que pasaras por aquí y resplandecerá sobre tu vida. Alguien lo va a entender y Dios le va a hablar a su vida. Dios vendrá sobre él, claro que sí, gloria a Dios. ¿Quién más podía convertirlo? ¿Quién más podía ganar a este hombre? Ya le habían dicho todo y no podía convertirse. Créeme que solo Dios puede cambiarte. Solo Dios puede ser tu camino a Damasco, que te dé un giro de 180 grados. ¿Quién más podría convencerte? Por ejemplo, de pequeños, tu mamá te estuvo educando e hizo el mejor esfuerzo. Bueno, en la gran mayoría de los casos hicieron el mejor esfuerzo por educarte bien. Dios bendiga a las mamás que son tan diligentes. Las mamás son como omniscientes. ¿No se han fijado en eso? Llega el niño, ¿qué hiciste? Tú hiciste algo. O sea, no sé cómo saben, pero saben. No, me estás mintiendo. Yo sé que me estás mintiendo. El niño está pensando, ya cómo se dio cuenta. Y lo peor, te dan demostraciones de eso. Te dicen, andabas haciendo esto, ¿verdad? Y te dicen ¿qué? Y tú te vas para atrás y dices, no puede ser. ¿Cómo logran saber esas cosas? Entre el Espíritu Santo y el Espíritu de sospecha, ellas saben un montón de cosas y ven el corazón. Es increíble. Yo tengo la sospecha que se ponen de acuerdo con el doctor para que le ponga un GPS cuando nace el niño. ¿Por qué saben dónde anda? ¿Cómo se enteran de todo eso? Y ahí está educándolo, pero no logran cambiarlo. Cuando el niño es voluntarioso, se le anda escondiendo, miente a su mamá, y la mamá anda detrás de él. Algunos tuvieron mamás que incluso les caían en medio de la fiesta, los avergonzaban delante de todos. ¿Quién le pasó eso? ¿Verdad que le caía ahí? ¿Verdad? Ahí sí, nadie lo trataba. No, yo era bien portado. Le caían allí, le llamaban. No, de esas mamás maravillosas que cuando el muchacho tiene 14 años lo lleva a la escuela y dice, no, dame un beso antes de que te bajes. Y el niño está rojo, ¿verdad? No, porque no, mamá, están mis amigos ahí. ¿Usted deme beso o no se baja? Entonces, increíble, hacen eso. Pero él no te cambia. En cuanto puede, el muchacho está pensando, cuando tenga 18, cuando me vaya de aquí, y no lo cambian. Y se esconde para portarse mal. Y la mamá, por mejor educación que le dé, no lo cambia. Luego llega a la escuela y le tocan maestras. Por lo general son maestras, no maestros, sino maestras. Y la maestra hace un papel un poquito de mamá también. Y ahí está la maestra también, con el niño educándolo, formándolo, castigándolo. Mi primer día de clases en la secundaria, el primer día de clases, nada más porque la maestra se tardó. Y yo me puse los pies en el asiento de adelante. Nada más por eso, mi primer día de clases me puso a trapear el salón. Yo dije, ni mi mamá. El primer día de clases. Yo no sé si fue por poner los pies o por quitar al niño que estaba adelante para poder poner los pies. Pero se enojó y me puso a trapear. Yo no puedo creerlo. ¿Por qué me hace eso? ¿Sabes el estigma que te va a producir 3 años que el primer día te pongan a trapear? ¿Sabes cómo te van a ver los demás? Yo agarraba el trapero y los amenazaba. El primero que bromee, el primero que diga algo. Pero medía este tamaño, entonces era grave, ¿no? Era difícil. Aprendí en la vida que no es el tamaño que tienes, sino lo que grita, ¿verdad? Como los chihuahueños. Bueno, en fin. Pero tampoco funcionó. Tampoco funcionó. No cambias. Más adelante te casas y tu mujer te quiere cambiar. ¿Verdad que hacen eso las hermanas? No te vistas así, no hables así, no comas así, duérmete a tal hora, haz esto, haz lo otro, ve a tal trabajo, salte de ahí, mejor trabaja en tal lugar, no te asocies con tal, no te juntes con esa gente. Y, o sea, increíble. Ni mi mamá ni la maestra juntas hacían tanto. ¿Verdad, sí o no? Hacen y te quieren cambiar, y te quieren cambiar constantemente. Y cuando ya tienes 50 años de edad, tu esposa te va a decir, tú ya no eres el mismo.
Pues ¿cómo? Si te pasaste toda la vida diciéndome qué hacer y qué no hacer. Pero tampoco se te santificó. Tampoco la esposa pudo lograr eso. Pero cuando llega el Espíritu Santo, el vicio que no te quitó nadie, en un instante te lo quita. La mente que no cambió, en un instante te la cambia. La clase de vida que nadie pudo modificar, el Dios de gloria lo puede realizar. Esta es la virtud del Espíritu Santo. Él puede hacerlo. Nadie pudo con Pablo, ni Gamaliel, ni el sumo sacerdote, ni luego Esteban. Nadie logró nada con él, ni ver torturar a otros. Nadie lo pudo cambiar, pero el Cristo de gloria se le presentó y en un instante le cambió la vida al hombre imposible de ser transformado. Eso hace el Espíritu Santo. No sé por qué sigues batallando con ese vicio, no sé por qué sigues batallando con ese estilo de vida o con ese problema en tu vida. Hoy ríndete a Cristo y el Cristo de gloria te cambia completamente. Él tiene poder para hacerte una nueva criatura inmediatamente. Nuestro Dios puede hacerlo, bendito sea Dios. Así que se le presentó. Y lo primero que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo 2 veces: Saulo, Saulo. Y Saulo entiende, porque Saulo conoce la Biblia. A gente prominente solamente Dios se le apareció y le habló 2 veces su nombre. A Abraham, a Moisés, a Samuel. Dios no le habló a cualquiera. A los grandes Dios les habló con su nombre 2 veces. Así que cuando viene le dice: Saulo, Saulo, y le entendió. Me ha tratado como uno de los grandes. Y Saulo sabía: le estoy matando su pueblo, lo estoy torturando, y en lugar de venir a matarme, me trata como un grande en su reino. Aprende esto: sin importar quién fuiste y lo que hiciste, el Dios de gloria no te tratará conforme a tus obras, sino conforme a su misericordia, conforme a su gracia, conforme a su bondad. El Dios de gloria pronunciará tu nombre dándote una nueva oportunidad de vida. Así es nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre. Así que Dios vino a él y le puso el tesoro, la vida, dentro a Saulo. Saulo solo tuvo que hacer un reconocimiento. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Esta es la pregunta más importante que harás alguna vez en tu vida. ¿Quién es el Señor? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Quién dirige tu vida? Nunca encontrarás pregunta más importante, ni con quién te cases, ni a qué dedicarte en la vida. La pregunta más importante ni siquiera es quién eres tú. La pregunta más importante es: ¿quién es el Señor? ¿Cuál es la voluntad que debe ser realizada? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Él? Esta es la pregunta realmente importante. El ser humano se pasa mucho tiempo tratando de encontrarse a sí mismo. ¿No se han fijado en eso? ¿Cuántas cosas hace para encontrarse a sí mismo? Llega el joven a pedir que si dejan salir a la jovencita para ir al cine con ella. Sale el papá, clásico, el buen papá siempre llega y amenaza y ve feo al muchacho que venga. Esto es normal, lo tiene que hacer. De entrada, si le interesa o no le interesa, tú trátalo mal de entrada, a ver quién es, ay, qué quiere. Sí. Y ponle una advertencia luego en la frente, de inmediato. Si la tratas bien, serás bendito. La tratas mal y también te da lo contrario. Vámonos, rapidito. Pero llega y le pregunta el papá: y bueno, y joven, ¿y usted a qué se dedica? ¿A qué estudia? No, yo estoy en un tiempo de encontrarme a mí mismo. Dice el papá: si te perdiste a ti, no te hallas, me vas a perder a mi hija. No, hombre, sácate de aquí. Esto, encontrarse a sí mismo, es una verdadera tontería. Pellízcate y te hallas. Pero ¿han visto, por ejemplo, los animales que no reconocen su imagen en el espejo? Se dice que solo hay 4 animales, además, aparte, y el ser humano, que pueden reconocer su imagen en el espejo. No se reconocen. Tú pones, es más, los perros no se reconocen. Son medio daltónicos y luego creen que es otro. Se acercan, le ladran. Los gatos igual. Tengo entendido, según vi un poquito al respecto de esto, por un invento que hicieron, que pusieron diversos animales haciendo esto, que solamente encontraron los chimpancés, los orangutanes, los delfines, los elefantes. Esos 4 animales son los únicos que se reconocen. De ahí en más los otros no. Y algunos dicen: mira, sí se reconocen. No, se hicieron amigos. O sea, el burro cree que tiene amigo. No se reconoce
ya se amistó, ¿verdad? Ya por eso no pelea. Es increíble. Y el ser humano, ¿verdad? Que son los únicos que pueden hacer esto. Por ejemplo, los perros y los niños, los niños de 1 año suelen tener una reacción de miedo ante la imagen del espejo porque todavía no se reconocen. Así le pasa al ser humano. Vive pensando quién soy cuando debería pensar quién es el Señor. Cuando tú reconozcas a Cristo, sabrás quién eres y para qué existes. La primera pregunta es la que hizo Saulo, es la más importante de tu vida. ¿Quién eres, Señor? La segunda es la segunda pregunta más importante que jamás harás. ¿Qué quieres que yo haga? La primera es ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda es ¿qué quieres que yo haga? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Quién soy? ¿Para qué me hiciste? Tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta esto, porque de aquí procede todo lo demás. Ahí Saulo tuvo una confirmación de lo que le había predicado Esteban y la revelación más grande de todas. Así que yo no estoy persiguiendo, dijo Saulo, seres humanos, sino a Cristo. Porque él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces yo no he perseguido a cristianos. En la persecución de un cristiano perseguí a Cristo. Los cristianos y Cristo son el mismo. Saulo lo entendió. El único que habla del cuerpo de Cristo en la Biblia es Pablo, antes Saulo de Tarso. El único que da el misterio de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que nosotros somos Cristo, es Pablo. Escribe muchos años después a los Corintios diciendo, así como un cuerpo tiene muchos miembros, así también Cristo está hecho de muchos miembros nosotros. Solo él lo entendió. Nadie pudo comprender eso. Y este es el depósito que Dios le puso, que nadie tenía. No lo predicó nadie más. Esto lo predicó Saulo. Entonces, como este hombre lo entendió, Dios le estaba poniendo una tremenda riqueza. ¿Sabes la importancia que tenía este misterio? Esto es tremendo. Y Dios quiso fortalecerle el misterio. Y Dios quiso asegurarse, este hombre me lo entendió. O sea, el cristiano es Cristo. Cuando lo entiendes, nunca más vuelves a maltratar a un cristiano. Nunca más vuelve a tener orgullo, enojo, ira contra nadie. Nunca más harás nada contra la iglesia de Dios. Nunca más maltratarás a otro porque no estás teniendo a tu lado a otro más, sino a Cristo mismo. Él lo entendió. Él supo, se trata de Cristo, bendito sea Dios. Créeme, Dios lo ha dejado todo por su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando entiendes este principio, amarás a tu hermano, porque el que ama a su hermano, diría Juan más adelante, este ha conocido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso, debes entender al respecto de esto. Dios fortalece la revelación de Saulo. ¿Cómo fortalece la revelación? Le dice, cuando él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Levántate. Y le dijo literalmente, levántate y entra en la ciudad, en Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor está confirmando a Saulo. Mira, Esteban te lo dijo, pues no entendiste y me lo mataste. Aquel vaso que iba a traer todo esto lo mataste. Ahora tú lo vas a hacer. Incluso Dios dijo, a esto le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo agarró. Le puso el depósito y luego lo confirma. Ve a Damasco, ahí se te dirá lo que debes de hacer. En otras palabras, te enseñaré a depender de la iglesia. Porque él podía decirle, mira Saulo, te escojo para ser apóstol, vas a fundar iglesias, vas a hacer esto. No. A la ciudad. Y ahí se te va a decir, era confirmarlo. Y fue llevado a Damasco de la mano como ciego. Lo dejó ciego. Y ahí va ciego. Todo el orgulloso hombre que traía su ejército, lo traen ciego a Damasco. Y lo dejan en una casa por ahí. Dios lo quebrantó. Y con esta revelación le trajo una confusión de vida. No entendía qué he hecho. Perseguía a Dios. Era enemigo de Dios. La verdadera conversión es cuando entiendes que estabas luchando contra Dios e ibas en contra de Él. Y Él entiende ahora y se convierte hacia Dios. Pero lo deja en camino, lo deja en la ciudad de Damasco, en cierto lugar. Y dice la Biblia que por 3 días no comió nada ni bebió agua siquiera. En 3 días. Estaba realmente en una agonía, en dolor tremendo. Qué radical. Lo que este hombre estaba haciendo, una conversión extrema. Todo para Dios. Cuando estés confundido, cuando no sepas qué hacer, pruébalo con ayuno. Pruébalo con ayuno y oración. Pruébalo con humillación. Cuando no veas nada, cuando te lleven de la mano, cuando creas que metiste la pata en grande, pruébalo con ayuno y oración.
Dios no te soltará. El mismo que dio a su Hijo estará allá a tu lado. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Él estará allí, no te va a soltar. Gloria a Dios. Lo lleva a Damasco, lo deja ahí en cierto lugar. Y luego Dios le habla a un hombre, un cristiano común llamado Ananías. Nunca más lo vuelven a mencionar. Es un hombre muy normal, muy común. Entonces Dios lo llama y le dice: Ananías, ve a la calle llamada a la derecha, a tal lugar. Llegas a un sitio en donde está un hombre. Ahí tengo a Saulo que está orando. Y él ya le mostró una visión. Estaba ciego y Dios le mostró una visión. No es una grosería. O sea, está ciego y Dios te da una visión. O sea, Dios le dejaba ver cosas en el espíritu, pero no podía ver nada. Lo dejó ciego. Y entonces le dice: Ananías, vas a ir y vas a imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Se llama Saulo de Tarso. ¿Quién? Saulo de Tarso. Pero yo he oído de ese hombre. Vino acá a matarnos, nos persigue, nos tortura, nos maltrata. Ese ha matado a muchos. Pues tú vas a ir, le vas a poner las manos. No se puede de lejecitos. Porque mucha gente hace eso, ¿verdad? No, yo lo puedo amar, pero no quiero volverlo a ver. Pero Ananías es un hombre que está lleno de la vida de Dios. Sí, Señor. Y va a ese lugar y llega hasta donde está Saulo y le dice: hermano Saulo, recibe el Espíritu Santo. ¿Sabes el impacto al corazón de Saulo? Que vino a matar a Ananías. Y Ananías le pone las manos amándolo y diciéndole: hermano, la iglesia de Dios no tiene una cuenta contra ti. No te estamos persiguiendo. Eres nuestra familia, eres nuestro hermano. Bienvenido. La iglesia de Dios te dice: hay un sitio para aquí entre nosotros, para ti entre nosotros. Bendito sea Dios. Seguro que lo impresionó el Señor por medio de Ananías. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando le puso las manos, lloró sobre él, o acerca de él, se le cayeron como escamas de los ojos y empezó a ver otra vez. Todo esto es profético. Dios quiere mostrarle verdades a Saulo. Él entiende la Biblia y él sabe que en la Biblia los animales con escamas eran considerados impuros, inmundos. Así que cuando cierto tipo de escamas y de animales, esta es la palabra que utiliza en griego para referirse: Saulo, eras un animal inmundo. Tu visión estaba mal. Ibas al revés, te creías bueno, te creías santo, te creías irreprensible, creías que estabas haciéndole un favor a Dios, pero eras inmundo. Pero yo te quito tu inmundicia, bienvenido. En el capítulo 10 habrá de poner una visión a Pedro, en donde ve animales que tenían esas escamas, como una forma de decirle: no más son inmundos, puedes comer de ellos. Una forma de decirle: bienvenidos los gentiles. Saulo, has hecho todo por tu nación y por Dios. Has matado cristianos por tu nación y por Dios. Ahora yo te envío no solamente a predicarle a tu nación, sino a los que no son judíos. Te he limpiado, bendito sea Dios. Eso hará Dios contigo. Pero ligado a eso, fíjate cómo un vaso que contiene el tesoro del cielo se vuelve controversial. Nos dice la Biblia en los versos 19 al 21 de ese capítulo, que enseguida Pablo, era Saulo, más adelante le habrían de llamar Pablo como un apodo, significa pequeño, porque debes saber que Saulo era una cosita así más pequeña que yo, y eso ya es decir mucho. Y entonces, tampoco se rían, duele, o sea, Dios me ha traído paz, pero no sean así, o sea, disimúlenla. Pero este hombre dice que inmediatamente, hasta mi esposa se ríe, la pastora también se rió. Entonces dice la palabra que inmediatamente predicaba en las sinagogas de ellos. Esta es una conversión radical. Créeme que la gente totalmente convertida está totalmente comprometida, no se anda con juegos. Apenas sanado, apenas convertido, y se fue y cuando llega a la sinagoga, ha llegado Saulo. Viene con credenciales del sumo sacerdote, educado por Gamaliel, el rabino de la sinagoga de los libertos, el héroe de nuestra fe, de los judíos. Ha llegado Saulo. Saulo, ¿qué tienes que decirnos? Esto es lo que tengo que decirles. Yo venía acá a matar a los cristianos, pero el Cristo de gloria se me apareció en el camino y me ha mostrado mi error. Ahora predico a Jesucristo. Él es el Señor, Él es Dios, Él es Rey. ¿Te imaginas ese mensaje? ¿Te imaginas en la sinagoga lo que estaba pasando? Hermano, si fuiste mundano, bien mundano, pues ahora sé cristiano, bien cristiano.
Si afuera te esforzabas en la fiesta para durar hasta la madrugada, esfuérzate en Cristo también, para un ayuno, para oración, para una velada, para predicar el evangelio. Si allá afuera diste el extra, dalo adentro también para Jesucristo, radical en el nombre de Jesús. Y vino un impacto tremendo, dice la escritura, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es impresionante eso. Sin embargo, fíjate, pásate a capítulo 9, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Qué pasó? En el verso 20 y 21, todos estaban atónitos, maravillados con él. En el verso 23 y 24, todos querían matarlo. ¿Qué pasó en el 22 para que sucediera esto? ¿Qué sucedió allí? Los versos 19 y el verso 22, todos esos versículos del 19 al 23, fíjate, el 19 dice algunos días. El 23 dice después de muchos días. ¿Qué pasó en ese entre algunos días y muchos días? ¿Qué sucedió ahí en medio? ¿Qué fue lo que pasó? Pablo más adelante, escribiendo a los Gálatas, explica lo que pasó en ese verso 22 o alrededor de este pasaje. Dice, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, el verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, después de convertirse, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, me fui a Arabia, estaba en Damasco, me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y en el contexto de esto, escribiendo a los Corintios, también les dice: a mí no me lo enseñó hombre. Y a los Gálatas también les dice: a mí me lo enseñó Cristo. Se fue 3 años a Arabia y le dijo al Señor: enséñame lo que le diste a tus apóstoles. Y así como los apóstoles fueron enseñados por Cristo 3 años andando con él desde Galilea hasta Jerusalén, Saulo de Tarso fue entrenado por Cristo 3 años en Arabia, en este pedacito. Cuando se convierte, va y los asombró con su testimonio. Cuando se fue a Arabia, después de 3 años regresó y querían matarlo. ¿Por qué? Porque había despertado el tesoro. El tesoro era este: nosotros, la iglesia, somos Cristo. Pero no quedó en eso, sino que ahora les decía: y Dios me ha mostrado el misterio, según Gálatas capítulo 3, misterio que en otro tiempo no fue dado a conocer a los profetas, pero ahora nos ha revelado por su Espíritu, que judíos y gentiles somos miembros del mismo cuerpo. Ahora no solo predicaba que los judíos eran Cristo, vino a decirles: les tengo otra noticia más. Los gentiles que ustedes desprecian, en Cristo Jesús se unen a Él y son Cristo también. Los cristianos de palabra viva del siglo XXI también son Cristo. Y ahí sí no aguantaron los judíos, dijeron: vamos a matar a este tipo. Ya no solamente se volvió del otro lado, sino que aparte está destruyendo el judaísmo. Eso es lo que está haciendo en la predicación del misterio de Cristo. Dice la Escritura que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto demostrando, estaba enseñándoles este misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres ver más sobre ese misterio, en Efesios capítulo 3 te va a enseñar la palabra. No lo voy a tratar ahorita. El enemigo intentará, te va a dejar hacer muchas cosas, pero cuando tú comiences a predicar a Cristo en los creyentes, te tratará de detener. Cuando Pablo predicaba: me hice cristiano, todos decían: oh, qué tremendo, qué bárbaro. Cuando Cristo predicaba, cuando Saulo predicaba: y los cristianos somos Cristo, mátenlo. Nadie se va a oponer a ti mientras prediques. Pórtense bien. El día que prediques, Cristo se ha formado en nosotros, ese día se van a oponer a tu vida. Ese día tendrás problemas. Si en algo Palabra Viva ha tenido que resistir oposición, es porque en Palabra Viva no te doramos la píldora diciéndote: vive un poco mejor. Te decimos que Cristo sea formado en tu vida, que ya no vivas tú, mas Cristo vive en ti, que se ha formado Cristo en tu vida. El enemigo tratará de matar la revelación del cuerpo de Cristo a como dé lugar, convenciéndote de que eres uno más en el mundo. Entonces Saulo, para este tiempo, ya tenía discípulos. Los discípulos vinieron con él y lo escondieron. Como lo querían matar, lo pusieron en una canasta y lo bajaron en la noche por el muro. Lo bajaron para sacarlo de la ciudad. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque así como iba un tesoro en esa canasta,
Saulo mismo era una canasta, una vasija que traía un tesoro. ¿Sabes lo importante que eres para el reino? Yo sé que soy importante para el reino de Dios. Sé que no soy insignificante para el reino. Sé que tengo un depósito de revelación y de palabra, que si mi vida es cortada, esa revelación y esa palabra sería cortada. Sé que tengo un depósito que dar, y sé que tú tienes un depósito que dar. Y sé que la riqueza de esa gloria que está en ti está tratando de ser asesinada, matada mediante la cotidianidad, mediante el pecado, mediante la distracción, mediante muchísimas cosas, tratando de matar, destruir aquel tesoro que va en la canasta. Quiera Dios sostener tu vida cristiana siempre lleno de gloria. Me he alargado mucho, tengo que concluir. Mira el vaso valioso, un vaso que contiene el tesoro del cielo, es protegido. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dios había dicho: instrumento escogido me es este. Pablo les dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dijo: tenemos este tesoro que es Dios en vasos de barro nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué maravilloso! Jesús habló parábola donde decía: un mercader busca buenas perlas, y cuando haya una, vende toda y compra la perla de gran precio. Un hombre encontró un tesoro en un campo, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo para quedarse con el tesoro. Él estaba diciendo: yo estaba en los cielos y vi un tesoro, y vendí todos los cielos, todo lo que tengo, todo lo que era, y he venido por una perla que fue formada con vida. He venido por un tesoro valioso. La iglesia no es un grupo de religiosos en la tierra. La iglesia contiene el tesoro de Dios, por el cual Él dio su vida, dio los cielos, y está dispuesto a dar cualquier cosa. Así de valioso eres. No te contamines, no te pierdas, no te arruines, que no maten al tesoro. Un vaso que contiene el tesoro del cielo traen cosecha. Según la ley, la cosecha se traía en una vasija, las primicias. Es lo que estaban haciendo. Dice Pablo: hermanos, ya sabéis que en la familia de Estéfanas la primicia es de Acaya. Pablo traía las primicias de cada ciudad llegada donde no se predicaba el evangelio. Él era una canasta que traía los primeros convertidos. Me gusta predicar el evangelio. He ganado almas a lo largo de mi vida cristiana, muchísimas almas. Esta semana pasada gané a alguien también para el Señor. Constantemente le predico a alguien, porque traerle primicia a Dios y diciendo: Dios, aquí están, son para ti. Esto es el mayor tesoro que puedes darle. Quiera Dios que tú también lo hagas. ¿Y sabes qué cosecha había? Dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz. Pues claro, los amarraron al perro por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Siempre se va a buscar el estuche de acuerdo a lo que contiene. Vean lo práctico, la naturaleza, lo normal. Cuando se tiene, por ejemplo, vas a empaquetar huevos, pues en cartón. Vas a empaquetar joyería de fantasía, a lo mejor algo de plástico, con un poquito ahí de peluche, no sé qué le pongan, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, esa tela. Pero vas a empaquetar un diamante precioso, no lo pones en cualquier cosa. Es muy valioso y le haces una bonita presentación. Por ejemplo, ¿han visto cuando compran plumas de regalo? Cuando tú buscas una pluma común, las plumas Bic las vas a encontrar en paquetitos de A4 y hasta de A20, en cajitas, y ahí están todas igualitas, y te dan una caja con un montón de plumas. Si tú compras, no sé, una pluma Montblanc, según la pluma va a venir un estuche más bonito que trae hasta un manual de la pluma, cómo usar, las garantías que tiene, y el estuche es mucho más bonito. Ves el puro estuche, no tiras el estuche, te lo quedas de lo bonito que está. ¿Por qué? Porque el estuche, entre más valioso su contenido, Dios busca un estuche más bonito también. Y como el tesoro que ha puesto en nosotros es su vida, tú no eres cualquier estuche. Tú eres glorioso también, y debes cuidar ese estuche lo más posible. No te menosprecies nunca más, jamás vuelvas a menospreciarte. Un vaso que contiene el tesoro del cielo trae alimento. Este es el último punto, trae alimento. Pablo trajo mucho alimento, fue un hombre de profunda revelación. Vaya que salió palabra de Dios en él, muchísima revelación. El tesoro sacó constantemente revelación. Lo puedes ver que 14 de los 27 libros los escribió él. El diablo era tan tonto que agarraba a Pablo y lo metía a la cárcel.
burro el diablo. Porque al meterlo a la cárcel, Pablo no podía hacer nada y se ponía a escribir. Y salía la carta a los romanos y salía la carta a los gálatas. En la cárcel le hubiera pagado viajes a Cancún, le hubiera pagado, no sé, una vuelta al mundo gratis en avión, todo pagado, todo incluido, ¿verdad? Lo hubiera entretenido de otra manera. Lo hizo mejor con Sansón cuando le envió a Dalila, ¿verdad? Lo hubiera hecho de otra forma. Pero Saulo tenía un tesoro tremendo. Este hombre estaba haciendo un gran alimento. Jesús, cuando multiplicó el pan y los peces, recuerdan que en canastas tomó luego lo que sobró. Así era Saulo. Lo que nadie decía, él lo tenía. Era una vasija donde Dios había depositado gloria, había depositado pan. Quiera Dios que tú seas así. Concluyo. Saulo fue un hombre, nació aproximadamente el 3 después de Cristo. Hebreo con ciudadanía romana. Hablaba muchos idiomas, educado fariseo para ser rabino, conocía la filosofía griega, la política romana, pertenecía a una familia prominente, tenía acceso al Sanedrín, se le ubicaba como un hombre muy influyente, era viudo por cuanto fue hecho rabino y no tiene hijos, considerado por la literatura apócrifa como un hombre de esta forma, es decir, en su tiempo los que escribieron sobre él así lo describieron. Hombre de pequeña estatura, cabello ralo, poco esparcido, o sea, 2, 3 pelos nomás, piernas torcidas, buen estado físico, cejas unidas, o sea, está pegada una sola ceja, nariz más bien aguileña hacia abajo, lleno de gracia, porque algunas veces se lo veía como un hombre y en otras tenía el rostro de un ángel. Este vaso llegó a ser de una enorme influencia a pesar de su pasado. ¿Y si tú fueras el próximo Saulo? Y si Dios está buscando otro vaso, no fue él, fue la gracia de Dios en él. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios he hecho lo que he hecho, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo en él. ¿Habrá un Saulo aquí? ¿Habrá alguien que le pueda decir a Dios, inténtalo conmigo, Señor? ¿Habrá alguien que le diga, en este vaso también? Oh, si me hubieras conocido en otra época no me habrías saludado por inútil, pero la gracia de Dios en mi vida ha hecho cosas maravillosas. Invito a aquel que quiera la gracia de Dios sobre su vida para hacer proezas y maravillas en el reino de Dios, que le responda sí a Dios, poniéndose en pie y diciéndole, sí, Señor, aquí estoy. Hay otro Saulo en este lugar. Este vaso llegó a tener más influencia que cualquiera de los discípulos, más que los 12 juntos, por la gracia de Dios en él. Si hay alguien aquí que realmente quiera, quizá el precio pueda ser alto, la total consagración, pero tú dile a Dios, yo también, Señor. Si lo hizo con el peor de todos, ¿no lo hará con nosotros? Digo, hasta hoy no hemos matado cristianos. Lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer. Pablo dijo, mostró en mí primero su clemencia, el primero de los pecadores, para mostrar su clemencia, para decirte, si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Hay alguien aquí que le diga a Dios, yo también, Señor. Yo quiero ser esa clase de vaso. Pon tu tesoro en mí. Cierra tus ojos y dile, pon tu tesoro en mí. Pon tu tesoro en mí. Me comprometo a cuidar este depósito en mi vista, en mis ojos, en mi boca, lo que hablo, a dónde voy, lo que practico, en mi consagración, en mi entrega, en mi pasión, en mi vivir. Me comprometo a cuidar el depósito que pongas en mí, el tesoro que pongas. Yo compartiré tu vida, no la menospreciaré, no lo trataré mal. No seré vaso de deshonra, sino de honra. No usaré mal el depósito, lo haré bien para ti. Tómame en cuenta y verás. Intentémoslo, Señor. Hazlo conmigo también. Hazlo conmigo también. Reconoceré siempre que es tu gracia. Hazlo conmigo también. Atrévete a decirle a Dios, pon el depósito, pon el tesoro en mí. Esto implica que tendrás pasión por esa vida, pasión por la vida divina, pasión por el evangelio, pasión por la palabra de Dios, pasión por las cosas de Dios, pasión por las almas. Saulo, con la misma pasión que los persiguió, con la misma pasión los salvaba. Hay alguien que le diga, le voy a poner pasión a las almas. En mí vas a encontrar a alguien que distribuya, que transmita la vida por tu palabra en mí. Pasión. No descansaré, no cesaré. Te daré toda mi vida.
Si puedo hallar un Saulo en este lugar con esa pasión, mi mensaje ha valido la pena. Te ruego que le digas: Señor, seré yo. Aquí estoy, mi Dios, yo lo intentaré. Envíame a mí, yo lo intentaré, Señor. Atrévete a confrontar esto. De todas maneras, es mejor que lo intentes y falles, pero lo intentes, a que seas indiferente y no lo hagas. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Puede suceder contigo también. Puede suceder. ¿Acaso no sientes que la gracia te ha venido persiguiendo? ¿Acaso no te arde el alma como si algo dentro de ti te dijera: te hice para algo más importante? ¿Acaso no sientes que dedicarte solo a pagar cuentas o a la familia o las cosas de este mundo no es el todo? Que hay algo más, que hay algo más, que hay algo más.